Estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta clase de Física 3 en donde vamos a tratar la ley de Gauss y además el flujo eléctrico. Recordemos que hay dos formas en que podemos calcular el flujo eléctrico. Una es a través del producto punto entre el campo eléctrico y un vector de superficie que está definido perpendicular a la superficie sobre la cual corre o pasa el campo eléctrico. En este caso tenemos una lámina cuyas dimensiones son de 0.6 metros por 0.4. Y a través de ella está pasando un campo eléctrico cuya magnitud es de 75 newtons sobre coulombs. Tenemos que elegir entonces un vector de superficie. Elegimos el vector de superficie de manera que vaya en el mismo sentido que el campo eléctrico. En este caso vamos a trazar un vector superficie perpendicular hacia arriba de la lámina y vemos que el campo eléctrico forma un ángulo de 20 grados con respecto al plano definido por esa lámina. Si hacemos el análisis vectorial de cada uno de estos dos vectores del campo eléctrico y del vector de superficie, observamos que el campo eléctrico tiene este ángulo de 20 grados, pero cuando nosotros vamos a aplicar la definición de flujo eléctrico a partir de este producto punto, lo podemos desarrollar a partir de la magnitud del campo eléctrico multiplicado por el área por el coseno del ángulo que separa a estos dos vectores. En este caso, dado que el área es perpendicular a este plano, al plano definido por la lámina, observamos que el ángulo que separa a ambos vectores es de 70 grados. Por lo tanto, para hacer el análisis o el cálculo del flujo eléctrico vamos a hacer uso de esta ecuación. Podríamos hacerlo también a partir de la definición de cada uno de los vectores, tanto de campo eléctrico como del vector superficie, y realizar el producto punto. Pero en este caso, podríamos simplificar el cálculo haciendo esta operación. Por lo tanto, para definir el flujo eléctrico, vamos a colocar acá el campo eléctrico que tiene una magnitud de 75 newtons sobre coulomb multiplicado por el área, definida por las dimensiones de la lámina. Por el coseno del ángulo que separa a esos dos vectores. Realizando esta operación, resulta que el flujo eléctrico queda definido de la siguiente manera. El flujo eléctrico neto que pasa a través de esa superficie es de 6.156 newtons sobre coulomb por unidad de área, por unidad de superficie. Y esta es una de las formas en que podemos calcular el flujo eléctrico para un campo eléctrico que pasa a través de una lámina o una superficie. En el segundo ejercicio, en donde vamos a hacer el cálculo del flujo eléctrico, vamos a utilizar ahora sí la ley de Gauss. La ley de Gauss, recuerden que tiene que ver con la carga encerrada en una superficie que se conoce como superficie gaussiana, que se establece de manera arbitraria y sobre la cual queremos calcular el flujo eléctrico siempre y cuando conozcamos justamente cuál es la carga encerrada. La ley de Gauss, decíamos, es una forma diferente de presentar la ley de Coulomb. De hecho, se hizo la demostración para establecer que justamente la ley de Gauss se puede aplicar para calcular el campo eléctrico debido a una carga puntual. La ley de Gauss dice entonces que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada dividido entre la constante de permitividad epsilon sub 0, que tiene el valor de 8.854 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre newton por metros cuadrados. En este caso tenemos dos superficies gaussianas. Una es A1, que es la superficie que encierra, o el área que encierra, los tres objetos O1, O2 y O3. O1 tiene una carga de 1 microcoulomb, o sea, 1 por 10 a la menos 6 coulombs.
O2 que tiene una carga de menos 2 microcoulombs y O3 que es eléctricamente neutra. Por lo tanto, en este caso nos pide calcular el flujo eléctrico a través de la superficie que encierra a las tres cargas. Vamos a hacer uso de la ley de Gauss y vamos a sumar entonces todas las cargas que se encuentran encerradas en esa superficie, que en este caso serían justamente los tres objetos cargados, O1, O2 y O3. Por lo tanto, el flujo eléctrico va a ser igual a esa carga encerrada neta dividida entre epsilon sub 0. Tenemos una carga positiva, 1 más 2 más 0. Aquí colocamos la tercera carga que la vamos a ubicar solamente para hacer énfasis de que también estamos considerando esa carga por 10 a la menos 6 coulombs. Y simplemente dividimos esto entre el valor de epsilon sub 0. Al realizar esta operación obtenemos un valor de menos 1.13 por 10 a la 5 newtons sobre coulombs por metros al cuadrado. Es decir, que estamos estableciendo cuál es el campo eléctrico que pasa a través de esa superficie gaussiana debido a la carga encerrada. Si el dato es negativo, quiere decir que en este caso predomina justamente la carga negativa y las líneas de campo eléctrico entonces están entrando hacia esa superficie. Esta sería la respuesta para nuestro primer literal. En el caso del literal B, en donde tenemos que calcular el flujo eléctrico a partir o a través de la superficie 2, entonces vamos a tener que considerar que solamente está encerrada O sub 3. El detalle es que O sub 3, ya sabemos, es eléctricamente neutro, por lo tanto, en este caso no tenemos un flujo eléctrico neto o es igual a 0. Recordemos otra de las consideraciones para la aplicación de la ley de Gauss. La ley de Gauss la vamos a utilizar independientemente de la superficie, del tamaño de la superficie que encierre a las cargas. Lo único que siempre y en todo caso vamos a considerar para el cálculo del flujo eléctrico va a ser la carga neta encerrada en esa superficie. Luego, si nosotros tenemos, por ejemplo, un flujo eléctrico neto positivo, eso sí implica que dentro de la superficie gaussiana, entonces la carga es de signo positivo. Estas consideraciones siempre hay que tenerlas presentes a la hora de plantear no solamente la ley de Gauss, sino de relacionar la ley de Gauss con el cálculo del flujo eléctrico a partir de su definición, que es el producto punto entre el campo eléctrico y un vector de superficie. Es decir, podemos hacer una combinación de ambas ecuaciones para análisis un poco más complejos. Eso ha sido todo por esta clase. Muchas gracias por su atención.